Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos nuevamente, queridos opositores y alumnos en particular. Continuamos con la ley de régimen jurídico del sector público. Estábamos en los órganos colegiados. En general, en el carácter que tiene de básica esta ley de base, por eso habla, son requisitos obligatorios para los órganos colegiados, pero luego dejaba unas partes que no controlaba, por ejemplo, la figura del secretario, perdón, la figura del presidente de los órganos. Ahora sí, como ahora estamos ya dentro de la Administración General del Estado y de sus organismos o las entidades de derecho público vinculadas y dependientes, pues ya podemos aquilatar aquellas básicas más estas que son específicas. Bueno, que hayamos visto las dos, una detrás de otra, porque en la ley tampoco nos lo deja muy claro. Y aquí ya, sin embargo, fijaros que ya tenemos el presidente. Y el miembro, que tampoco hablaba en la otra de lo que las características del miembro. El secretario le pone más funciones, además de las anteriores. El acta también amplía un poco más. Y con esto pues terminaríamos hoy esta segunda sesión. La otra dura 46 minutos. Pues esta durará menos, pero es que si la juntamos las dos, pues tendríamos casi 80 minutos. Bien, vamos a dejar que nos ayude Robotina. Órganos colegiados en la EIG. Régimen de los órganos colegiados de la EIG y de la SEP. Los órganos colegiados de la EIG y de la SEP de ella se regirán por las normas establecidas en este artículo y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la LPAC. Bien, esta ley es la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, la LPAC, y ahí también habrá normas que fijaros que cuando hablábamos de la parte básica no mencionaba esta ley. Vamos a ver el presidente, a ver si nos lo quiere dar de corrida. Presidente, le corresponderá No. a ostentar la representación del órgano. B. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. Antelación. C. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. Asegurar el cumplimiento de las leyes. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será sustituido por el vicepresidente que corresponda, y en su defecto por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Vamos a dar esto un...
No será de... Bueno, vale, ya he trabajado bastante. Bien, el presidente obviamente representa al órgano. Han invitado al club de fútbol, pues el presidente del club de fútbol correspondiente, el presidente representa al órgano, está claro, al equipo. Aquí tiene un poquito de trabajo. Acuerda dónde, cómo, cuándo, las convocatorias de las sesiones, tanto las ordinarias como las extraordinarias, las que están fuera de que las normas de los estatutos rijan. Y también fija la orden del día. Es decir, convoca y fija la orden del día. ¿La orden del día se la imagina él lo que le apetezca? Hombre, de algún modo sí, pero tendrá en cuenta las peticiones de los demás miembros que se hayan formulado a fin de la sesión anterior, cuando ruegos y preguntas, y las demás siempre que hayan sido formuladas con suficiente antelación, que veremos a ver cuánto tiempo tiene el miembro para, antes de que se celebre, o sea, antes de que se curse la convocatoria, para solicitar que se tome en cuenta su petición. Respecto, aquí hablamos de convocatoria. Y aquí hablamos de ya las sesiones. Disculpa. En las sesiones ya juntos todos modera el desarrollo. Quién habla, quién no habla, qué tiempo, y también lo puede suspender por causa justificada. Se acabó lo visto, cada uno en su casa. Si hay empate, su empate vale doble. Dirime, desempata, dirimir. A efecto de adoptar el acuerdo, excepto en el artículo 15.2, aquel que ya es la tercera o cuarta vez que pasamos por él, en que el voto será dirimente si lo establece sus propias normas de funcionamiento que habíamos dicho que podía acordar o ampliar en estos casos del artículo 15.2. En general, asegura cumplimiento de las leyes, de que se cumpla durante la convocatoria, y recordéis que lo que decíamos visaba las actas, pero aquí nos añade también las actas y las certificaciones de los acuerdos. El acta es el documento que ya hemos visto y la certificación de que se acordó que esa fue la decisión del órgano. Visa las dos, las actas y las certificaciones de los acuerdos, que esto es nuevo aquí para la AGE solamente. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, lo que acabamos de hablar de la suplencia, sea sustituido por el vicepresidente y si no, por el miembro del órgano colegiado. Cuidado con esto puede gustarle. Mayor jerarquía, el que tenga más capacidad, igual capacidad, mayor antigüedad, si son igualmente de antiguo, mayor edad. No subrayar esto porque es una pregunta que puede salir. Mayor jerarquía, antigüedad y edad. Pero esta norma de la sustitución no tampoco no es para el artículo 15.2, que será específicamente lo regulado en cada caso o en el pleno del órgano colegiado en los casos del artículo 15.2. Bien, vamos a ver los miembros del órgano colegiado. Estamos ya dentro de la Administración General del Estado. Miembros del órgano colegiado deberán a recibir con una antelación mínima de 2 días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. Veis que entonces lo que hacía el presidente, la convocatoria y la fijación del orden del día es lo que va a recibir el miembro. Bien. Ya lo ha recibido con 2 días antes de la convocatoria, no puede ser media hora antes porque entonces no le da tiempo a gestionar su participación. Una vez que está todo bien, a participar en los debates. B. Participar en los debates de las sesiones. Bien, participa en los debates y ahora a votar. C. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Bien, quiere decir que él puede estar en contra, es un voto particular, y puede expresar que se une al acta el sentido de ese voto particular y por qué lo justifica. Hay gente, generalmente aquí se puede votar positivo, negativo o abstención. Abstención es que no se complica la vida. Pero hay unas personas que no pueden abstenerse. ¿Recordáis aquellos miembros que
aquellos miembros que podía introducir la administración pública, dentro de, digamos que era un poco espía, pues estas personas no pueden abstenerse porque si están ahí por su condición de ser el secretario general del ministro, de lo que sea, estas personas no se pueden abstener. Se puede abstener un miembro que no tiene cargo público, pero el que tiene cargo público tiene que desarrollar la función y explicarse en razón a su cargo público. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las AAPP tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. Desempeñan. De formular ruegos y preguntas. Preguntas. E obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. Asignadas. F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. Bueno, veo que dándole 2 veces repite la última palabra, pero ya sigue. Resulta más cómodo. Bien, también puede formular lo que decíamos al final de la sesión, ruegos y preguntas de temas que no estaban en la orden del día para que se introduzcan por el presidente en la siguiente. Obtener la información precisa y otros tantos. ¿Cualquier miembro puede decir yo represento a mi órgano colegiado? No. No podrán atribuirse las funciones de representación, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. Bien, la representación era del presidente, y el presidente no puede ir o lo que sea, pues entonces pedir con los palotes, o hay una norma que dice cuando no puede ir el presidente, por norma, pues que vaya quien esté de secretario, o el acuerdo válidamente adoptado, pero para cada caso concreto. Cada vez que alguien represente porque no va el presidente, hay que nombrarlo específicamente. Vamos a sustituciones. Sustituciones. En casos de ausencia o de enfermedad y en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. Vemos que ahora que el artículo 15.2 vuelve otra vez a desbaratar lo que estamos diciendo. Hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15.2, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización. Organización. Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de intereses. Bien, muy importante, lo hemos dicho. Vamos a ver el secretario, que ya lo teníamos en la norma básica, en la parte básica de la ley, y ahora amplía para la AG. Secretario, su designación y el cese, así como la sustitución temporal en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. Le corresponde a asistir a las reuniones. Reuniones. Con voz pero sin voto y. Con voz y voto si la secretaría del órgano la ostenta un miembro del. Bien, habíamos dicho que si es miembro no está designado por ningún ministerio ni nada, es un miembro que le corresponde, entonces sí puede votar voz y voto. Este era el caso, voz pero sin voto, cuando el secretario era una persona que se le ponía como un embudo, se le mete a la fuerza, ahí sí que podrá hablar, pero no podrá votar, porque no es un miembro total, es un miembro nato, está puesto a la fuerza por su condición de funcionario, nada más, pero no es miembro. Se llama nato para distinguirlo del miembro normal.
B. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. Bien, la convocatoria la decidía el presidente, pero la cursa el secretario, efectúa el secretario. Y las citaciones también de la convocatoria, pues también es el secretario. Las citaciones, o sea, todo el trabajo burocrático se lo lleva el secretario. Ahora, los miembros de estos órganos se comunican con el presidente. ¿Voy a darle la queja al presidente? No, va a ser al secretario. C. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. Conocimiento. De preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. Bien, todo esto ya lo vamos teniendo bastante claro. El despacho de los asuntos, la gestión burocrática y luego redactar y autorizar las actas de las sesiones. Recordéis que luego llegaba el presidente, pero ponía el visto bueno, que no era más que significar que efectivamente esta persona es la autorizada porque es el secretario. Alguien le pide que certifique, lo certifica él, no el presidente. E. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. Aprobados. F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. Bien, esta es una pregunta sencillita. A quien corresponde expedir certificaciones de la consulta de dictámenes aprobadas al secretario. Claro que poner al presidente, a cualquier miembro, con titulación habilitante, rollo, al presidente o al secretario en su ausencia. No, al secretario. Hay que tener muy claro la figura del secretario y del presidente. Vamos a ver el acta, que sabemos que el acta la expide, la redacta y la autoriza este secretario. Acta figurará a solicitud de los respectivos miembros del órgano. Órgano. El voto contrario al acuerdo adoptado. Adoptado. Su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Bien. A solicitud del miembro, oye, yo voto en contra, quiero que lo pongas, quiero que pongas por qué me he abstenido. Ya sabemos que los que tengan voto contrario o se abstengan no son responsables de la presunta responsabilidad en que puede incurrir el acto. Y también yo que voto a favor, pues explico por qué voto a favor. Todo lo que le pidan los miembros. Además, respecto a... Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta. Bien, la transcripción íntegra de su propia intervención o propuesta, no de lo que dijo fulanito. Quiero que me digas qué has puesto en el acta que dije yo, para ver si en realidad se ajusta a lo que yo quise decir. Transcripción íntegra, vamos a ver, repetimos, pero de la mía. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Bien, si ha habido grabación, pues ahí está. Toma usted la grabación y vea lo que usted dijo. Pero en ausencia de grabación, no hay grabación, entonces debe de aportar en el acto, cuando se lo señala el presidente, es otra función, aquí escondida del presidente, el texto que él exactamente quiso decir. El texto que corresponda fielmente con su intervención. No lo que quiso decir, sí, sino aclarar lo que él dijo. Y entonces esto consta en el acta y se une una copia del mismo. Vamos a repetirlo, que es interesante. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Bien, vamos entonces aquí a remarcar en ausencia de grabación. Creo que es conveniente remarcarlo. Vale. Los mismos que discrepen, ya sabíamos que son los que formulaban el voto particular. También tienen un plazo. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 2 días, que se incorporará al texto aprobado. Bien, vamos a ver la aprobación del acta. Estamos hablando de acta siempre, aprobación. Aprobación. Se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Bien, es decir que no salgo, pero este señor que tenía que ir al banco querrá decirle al director del banco, oye, mira, que me lo han dado. Y si no está aprobada el acta todavía, es decir, no está adjudicado firmemente, pues el secretario dirá, bueno, esto sí, está prevista adjudicárselo porque ha sido la reunión, pero todavía no está aprobada el acta. Eso quizás ya le valga. El señor del banco podrá decir, no, hasta que no esté aprobada el acta no quiero ni ver. Bueno, eso ya es otra historia, pero si hay mucha prisa, pues con esa se puede emitir por el secretario la certificación del acuerdo. Vamos a leerlo otra vez. Aprobación. Se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de estos por cualquier medio del que el secretario deje expresión y constancia. Bien, puede ser ha habido solamente un punto, se ha hecho en un momentito, esperar un cuarto de hora, que os doy ahora mismo a todos el acta, todo el mundo la recibe de conformidad, pues en esa misma sesión es cuando se considera que se ha aprobado el acta. Ahora hablamos de certificaciones de esas que todavía o sea, se practica la certificación, se le dice al contratista este que hablábamos, pero claro, tiene que saber que todavía no se ha aprobado el acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. Ya, por si hubiese luego algún error, alguna cosa, pues bueno, de momento se le puede ir al banco y decir, mire, estoy propuesto para que me adjudique. El banco diría, pero se lo han adjudicado ya, no, está pendiente de aprobar el acta. Y ya, pues, si quiere, pues se lo da o no se lo da. Vamos a seguir con el repasito. Tabla 38. Órganos colegiados en la EIL. Régimen jurídico. Normativa aplicable. Se rigen por las normas establecidas en este artículo y en la LPAC. LPAC. Presidente. Funciones. Representación, convocatoria y presidencia de sesiones, dirimir empates, asegurar cumplimiento de leyes, visar actas y certificaciones. Certificaciones. Sustitución. Por el vicepresidente, miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad, o según lo establecido en normas específicas. Específicas. Miembros del órgano. Obligaciones y derechos. Derechos. Recibir convocatorias, participar en debates, ejercer voto, formular ruegos y preguntas, obtener información, no pueden abstenerse en votaciones si son miembros natos.
Sustituciones. Por sus suplentes o representantes acreditados, respetando reservas y limitaciones normativas. Secretario. Funciones. Asistencia a reuniones, convocatoria de sesiones, recepción de comunicaciones, preparación de asuntos, redacción de actas, expedición de certificaciones. Certificaciones. Designación y sustitución. Sustitución. Según normas específicas de cada órgano o por acuerdo del mismo. Acta de sesiones. Contenido. Votos contrarios, abstenciones, motivos, transcripción íntegra de intervenciones, voto particular por escrito. Escrito. Aprobación. En la misma o siguiente sesión, con opción de aprobación posterior con conformidad de los miembros. Miembros. Convocatorias y sesiones. Sesiones. Modalidades. Presenciales o a distancia, regulación de quórum y validez de constitución y acuerdos. Acuerdos. Régimen de convocatorias. Convocatorias. Posibilidad de establecer un régimen propio si no hay normas específicas. Específicas. Deliberación y acuerdos. Acuerdos. No deliberación sobre asuntos fuera del orden del día salvo excepción. Adopción de acuerdos por mayoría. Bien, vamos al cuestionario. Aquí hemos puesto 20 preguntas. Vamos a leerlas, que no nos cuesta nada. ¿Cuál es el régimen jurídico al que se ajustan los órganos colegiados de las administraciones públicas? Se ajustarán al régimen jurídico establecido en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las AAPP en que se integran. Integran. ¿En qué circunstancias pueden los órganos colegiados establecer sus propias normas de funcionamiento? Artículo 15.2. Artículo 15.2. Los órganos colegiados que participen en organizaciones representativas de intereses sociales o estén compuestos por representaciones de distintas AAPP, cuenten o no con las anteriores, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Funcionamiento. ¿Qué debe ser publicado en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en relación con los órganos colegiados que dictan resoluciones con efectos jurídicos? ¿Jurídicos? El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones con efectos jurídicos deben ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en la que se integran. Integran. ¿Quién puede ser designado como secretario de un órgano colegiado? Puede ser un miembro del propio órgano o una persona, miembro nato, al servicio de la administración pública correspondiente. Correspondiente. ¿Cuáles son las responsabilidades del secretario de un órgano colegiado? Colegiado. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de CE y adopción de acuerdos son respetados. Bien. Y regla de constitución. Bien. No tiene la mayor importancia, pero vamos a hacerlo bien.
¿En qué casos se podrán constituir, convocar y celebrar sesiones de órganos colegiados a distancia? Se podrán constituir, convocar y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia, a menos que su reglamento interno establezca expresamente lo contrario. ¿Qué se requiere para la CEVA? Un momento, que aquí pasa lo mismo. No creo que haya más. Pararíamos si hay otro. ¿Qué se requiere para la constitución válida de un órgano colegiado en las sesiones a distancia? Distancia. La asistencia del presidente y del secretario, o de quienes los suplan, y al menos la mitad de sus miembros. Miembros. ¿Quién podrá considerar válidamente constituido un órgano colegiado a efectos de celebración de sesión en el caso de órganos colegiados según el artículo 15.2? En el caso de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15.2, el presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las AAPP y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. Portavoces. ¿Qué asuntos pueden ser objeto de deliberación o acuerdo en una sesión de órgano colegiado si no están incluidos en el orden del día? Día. No podrán ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, a menos que asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por mayoría favorable. ¿Cómo se adoptarán los acuerdos en los órganos colegiados? Colegiados. Por mayoría de votos. ¿Dónde se considerarán adoptados los acuerdos cuando se celebren sesiones a distancia? Distancia. En el lugar donde tenga sede el órgano colegiado o en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. ¿Qué ocurrirá con los miembros que voten en contra o se abstengan en una votación de un órgano colegiado? Colegiado. Quedarán exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los acuerdos. Acuerdos. ¿Quiénes pueden solicitar la expedición de certificación de los acuerdos de un órgano colegiado? Colegiado. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. Acuerdos. ¿Qué debe especificar el acta de cada sesión de un órgano colegiado? Los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. Adoptados. ¿En qué casos se podrán grabar las sesiones de un órgano colegiado? Colegiado. Cuando así se decida, y el fichero resultante junto con la certificación de autenticidad e integridad, podrá acompañar al acta de las sesiones. Sesiones. ¿Cómo se aprueba el acta de una sesión de un órgano colegiado? En la misma reunión o en la inmediata siguiente. Siguiente. Puede ser distribuida entre los miembros y recibir su conformidad por medios electrónicos. Electrónicos. ¿Quién ostenta la representación del órgano colegiado? Colegiado. El presidente del órgano colegiado. Colegiado.
¿Cuál es la función del secretario en las sesiones de un órgano colegiado? Colegiado. Asiste a las reuniones con voz y voto si no es miembro del órgano colegiado, efectúa la convocatoria de las sesiones, recibe actos de comunicación de los miembros, redacta y autoriza las actas, y expide certificaciones de los acuerdos. A ver, un momento, con voz y voto, si es miembro. Si es miembro, si no era miembro, era con voz, pero sin voto. Asiste a las reuniones con voz y voto si es miembro del órgano colegiado, efectúa la convocatoria de las sesiones, recibe actos de comunicación de los miembros, redacta y autoriza las actas, y expide certificaciones de los acuerdos. Acuerdos. ¿Cómo se designa y se sustituye temporalmente al secretario de un órgano colegiado? Colegiado. De acuerdo con las normas específicas de cada órgano o por acuerdo del mismo. ¿Qué miembros de un órgano colegiado no pueden abstenerse en las votaciones? Votaciones. Aquellos que debido a su cualidad de autoridades o personal al servicio de las AAPP, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados en virtud del cargo que desempeñan. Bien, esto era lo que no, bueno, no pueden abstenerse en función del cargo, a no ser que sean secretarios. Si son secretarios, no pueden votar. Bien, nos quedamos con la abstención y recusación, que es otro tema ya aparte. Vamos lentamente, pero sin pausa, avanzando. Yo creo que llevamos ya el 40% de esta ley de régimen jurídico. Así que agradecido, espero que os sirva. Fijaros que en la misma tacada, en este mismo tiempo, hemos hecho una primera lectura y 2 repasos. O sea que lo hemos leído 3 veces, cosa que en cualquier sitio presencial pues se habla una vez, ya luego no nos acordamos cómo era aquello, qué fue lo que nos dijo, esto no lo entiendo. Aquí podéis parar el vídeo, podéis preguntarme un WhatsApp, en fin. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que está suficientemente explicado porque nadie me pregunta nada. Y para mí eso puede ser una satisfacción. No obstante, si alguien lo necesita, pues que acuda. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos ya en la siguiente.